El día de hoy claramente vamos a estar viendo la institución de la familia. Obviamente, hermanos, como todos sabemos, la institución de la familia podemos encontrarla iniciando las escrituras. Es una de las primeras cosas que suceden cuando Dios crea el mundo, y es la institución de la familia, y lo hace instituyendo precisamente el matrimonio. Así que yo le invito a que vaya ahora a su Biblia y vamos al libro de Génesis en el capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En esta porción de las Escrituras tenemos nosotros la institución no solo del matrimonio, sino de la familia como tal. Note bien que aquí nos dice el texto que creó Dios al hombre, a su imagen lo creó, y dice que lo creó en dos sexos, varón y hembra, la forma como fueron constituidos. Pero también nos muestra el propósito. ¿Cuál es? O más bien, la bendición que les da. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Qué hay allí, hermanos? Tenemos el concepto de lo que es la familia, el núcleo de la sociedad. El problema con nuestra sociedad es que ha perdido el enfoque y el concepto de lo que es la sociedad. Y resulta que nosotros no podemos formar un concepto de la virtud o de la felicidad social, ni de la sociedad humana misma, que no tenga la familia como el fundamento. Cualquier nación o sociedad puede tener un sistema de leyes, constituciones y un sistema de recursos y prosperidad en su trabajo, pero si no existe la base de la familia para asegurar el orden y la virtud pública, sencillamente no habrá nada. La familia es precisamente la base misma de la sociedad, y así fue como Dios lo instituyó. La familia es la base misma de la sociedad. La nación, por muy grande que sea, no es más que la suma total de todas las familias. Y a menos a que haya buenos maridos, buenas esposas, padres, hijos, madres, no puede haber buenos ciudadanos. La decadencia de nuestra sociedad está en la decadencia de la vida del hogar, de la disciplina, de la estabilidad de una familia. Allí está la decadencia de nuestra sociedad, y esa es la decadencia de nuestros días. De hecho, el concepto bíblico de los distintos deberes de los integrantes de una familia cristiana es lo que muestra o destaca mucho más la decadencia de nuestra época, ya que en nuestra sociedad moderna cada uno de los roles de la familia deshonran a Dios. Son desastrosos para la condición espiritual, no solo de la sociedad, sino también de la iglesia misma. Y tristemente, una mala adopción o una mala práctica de los roles en el matrimonio y en la familia está llevando a unos obstáculos muy serios para el avance del evangelio. Porque aún los creyentes mismos, los que se hacen llamar creyentes, tristemente, estamos viviendo la vida doméstica de una forma que no agrada al Señor, de una forma que no es la que fue revelada en la palabra de Dios. Es triste ver cómo en nuestra sociedad aquellos que dicen ser cristianos son los responsables de las caídas de las normas maritales, tanto los esposos como las esposas, así como también son los responsables número uno de romper con la disciplina familiar. En nuestros hogares, tristemente, los padres han dejado de practicar la disciplina y de ejercer la autoridad, y la responsabilidad no se encuentra en las escuelas ni los gobiernos, sino en los mismos padres, quienes ya no quieren ejercer autoridad sobre sus hijos y ni siquiera quieren respetarse mutuamente. Es por eso, hermanos,
es en base a que el matrimonio es la base de la sociedad. Es necesario que consideremos seriamente, con espíritu de oración, lo que Dios nos revela acerca del tema de la familia. Cabe aclarar que claramente tendremos que ir a la forma original que Dios diseñó. Y por lo tanto tenemos que regresar al libro de Génesis, como ya lo hemos citado anteriormente. Por lo tanto, el concepto de familia debe venir de aquel que la instituyó, dónde la instituyó y el propósito por el cual la instituyó. Y esos han de ser los 3 puntos que vamos a tratar el día de hoy. Añadiremos, obviamente, la honra que Dios le dio a la familia, el Dios Trino le da a la familia, en un último punto que tiene que ver con cómo las 3 personas de la Trinidad honran la institución de la familia. Empecemos viendo primeramente quién instituye la familia. ¿Quién instituye la familia? El texto de Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 nos dice claramente que es Dios. Todas las demás ordenanzas e instituciones, a excepción del día de reposo, fueron dadas por Dios por medio de hombres o de ángeles, según nos dice Hechos 7:35. Ya conmigo a Hechos 7:35, y ahí encontramos cómo allí se instituyen otras cosas por medio de hombres y de ángeles, pero no así sucede con la familia. Nos dice Hechos 7:35, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Ahí se nos muestra a Moisés como gobernante. Ahora tienes que recordar lo siguiente, ¿qué instituyó Moisés? ¿Qué instituyó Moisés como gobernante de la nación de Israel? Un sistema de leyes, entre los cuales estaban los pactos, también las leyes de los 10 mandamientos. Sí, todo eso lo instituyó Dios, pero claramente aquí no vemos que haya una institución de todas las que están en las Escrituras antes de la caída que no fuese dada por medio de Moisés o ángeles o los profetas. Sin embargo, el matrimonio fue ordenado inmediatamente por el Señor mismo. No hubo ningún ángel ni tampoco hubo otra persona que trajera a Adán una mujer. En el capítulo 2, versículo 22, nosotros leemos que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es Dios mismo quien le concede al hombre una pareja. Es Dios mismo quien le dice al hombre que esa es su ayuda idónea. Es Dios mismo quien los bendice. En el capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por lo tanto, hermanos, el matrimonio recibió honra divina más que las demás instituciones, excepto el día del Señor, porque fue solemnizado directamente por Dios mismo en el Edén, antes de la caída. Esta es una ordenanza de Dios mismo, porque es Él quien lo instituye. Es Él el que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es Él el que hace a la mujer y se la trae a Adán. Es Él el que dice que lo iba a hacer varón y hembra. Y es Él quien los bendice y le dice, multiplicaos y fructificad. La base de la familia, o el fundamento de la familia, está en que es Dios mismo quien la instituye. Eso hace a la familia y al matrimonio una institución de mucha honra en nuestra sociedad. Pero tristemente no es así lo que se quiere hacer ver en nuestros días. El matrimonio se tiene ahora mismo como algo degradante. Hay quienes dicen que pueden vivir en fornicación y el día que se casan, el día que se unen en santo vínculo del matrimonio, se acaba la dicha. Pero eso no es lo que las Escrituras enseñan. Quien lo instituyó es Dios.
Quien lo ordena es Dios. Quien determina cómo ha de vivir el hombre y la mujer es Dios, no nosotros. Lo segundo que nosotros tenemos es dónde es instituido o instituida la familia o el matrimonio. El lugar donde se lleva a cabo el matrimonio, el primer matrimonio, demuestra lo honroso de la institución. Mientras que las otras instituciones, estamos hablando aquí del culto, mientras que la ley civil y todo lo demás se instituye después de la caída del hombre en el pecado allá en el Edén, el matrimonio y el día de reposo se formaron en el Edén mismo. Se instituyeron en Edén mismo. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 18, mientras Dios aún creaba todas las cosas y creaba al hombre el sexto día de la creación, en el mismo sexto día, cuando Dios crea a Adán y le trae todas las bestias del campo para que él le diera nombre, entonces luego dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Todo el capítulo 1 de Génesis, en cada acto creativo de Dios, vamos a leer siempre, y vio Dios lo que había hecho y he aquí era bueno. Pero cuando Dios trajo al hombre los animales para que les pusiese nombre, aún no había culminado su obra creativa, aún todavía faltaba la mujer, dice el texto que vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y le trajo ayuda idónea para él. Cuando el hombre tuvo a su compañera, entonces podemos leer el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. La cúspide o la finalización de la obra creativa por medio de la cual quedó todo completamente bueno en gran manera, es cuando el hombre tuvo su compañera. Cuando Dios hubo satisfecho la necesidad de una compañera para Adán, fue que pudo decir, he aquí es bueno en gran manera. Hermanos, esta es una gran lección para la vida familiar. El estado ideal del hombre, tanto como el de la mujer, no es la separación, sino la unión. El hombre fue diseñado y es adecuado para vivir en compañía de su mujer. El ideal de Dios al crear al hombre es crearlo en una relación basada en el amor puro y santo que dura toda la vida sin ninguna rivalidad de otra pareja. El ideal de Dios al crear fue crear una pareja para la multiplicación y la procreación. Ahora, el propósito, hermanos, de esta constitución se encuentra en el versículo 28. Aunque en el versículo 28 encontramos el primer propósito de la creación, luego en el capítulo 2 vamos a encontrar el segundo propósito, y luego más adelante, después de la caída, vamos a encontrar el tercer propósito. Hay que distinguir estos tres propósitos claramente. El primer propósito, a la luz de las Escrituras, es la procreación. Es un propósito obvio a nosotros ver que Dios creó dos sexos opuestos, pero que se complementan. Eso nos lo dice el versículo 27 de nuestro texto, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó dos sexos, no ambos hombres o ambas mujeres, sino que hizo un hombre y una mujer. Para que no quede duda de que esto es así, el versículo 28 nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos.
Es por esta razón que a la unión entre el hombre y la mujer se le llama matrimonio. Matrimonio significa maternidad, porque es el resultado de que las vírgenes lleguen a ser madres. Y esto, hermano, también indica que es preferible contraer matrimonio en la juventud antes de haber pasado la flor de la vida. Es preferible contraer matrimonio en la juventud. ¿Por qué, hermanos? Porque el principal propósito, o el primer propósito más bien, por el cual Dios instituyó el matrimonio es procrear. En las Escrituras se habla acerca de la mujer de la juventud 2 veces. Proverbios capítulo 5, versículo 18 nos dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Y en el libro de Malaquías se nos presenta el pacto matrimonial como la compañera de tu juventud o la mujer de tu juventud. Ahora, hermanos, esto entonces nos muestra a nosotros no solo el tiempo en el cual una mujer aconsejablemente debería casarse para tener sus hijos, sino también el momento que Dios ha determinado o en el cual Dios permite que una mujer pueda también en su sabiduría procrear sus hijos a temprana edad, al igual que el hombre. Tener hijos es una finalidad normal del matrimonio. Tener hijos es una finalidad normal del matrimonio. No es un pecado, no es tampoco una imprudencia. Tener hijos es, dentro del vínculo del matrimonio, cabe aclarar, es un propósito del matrimonio. Ciertamente, hay casos en los cuales se tendrán angustias y dolores por causa de los hijos, ¿sí? De hecho, por algunas situaciones providenciales, en algunos casos, la Biblia indica que es mejor que el hombre hasta se quede solo en este sentido. Eso nos lo muestra primero los Corintios 7:29. Pero aún en estos casos, cuando una pareja de jóvenes se juntan, se casan y reciben la bendición de Dios en sus matrimonios, siempre será una bendición tener hijos, como lo dice el salmista en Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3 nos dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La bendición de Dios para el matrimonio no solamente es la felicidad, sino que principalmente tiene que ver con los hijos, la procreación. Hermanos, cuando un par de jóvenes se unen en santo matrimonio, no hay mayor disfrute que tener hijos. El problema en nuestra sociedad es que el concepto de felicidad lo hemos desligado del tener hijos. Hoy día, y tristemente, padres cristianos aconsejan a sus hijos jóvenes a cuidarse y a esperar para tener hijos, como si los hijos fueran un obstáculo para la felicidad matrimonial. Y este, hermanos, es uno de los dardos de Satanás que ha utilizado para destruir nuestra sociedad. Porque mientras Dios nos dice que los hijos son bendición, y Dios nos dice que ese es el propósito por el cual creó hombre y mujer, Satanás y el mundo nos hace verlo como una maldición. ¿A dónde queda el futuro de la raza humana si todos los matrimonios buscan la felicidad mutua fuera del disfrute de tener hijos? Piénselo de esta manera: ¿qué de la imagen de Dios se va a reproducir si los jóvenes que se casan prefieren esterilizarse y adoptar mascotas?
El hombre es la imagen de Dios. Una de las formas como nosotros multiplicamos esa imagen de Dios es en la reproducción. Pero hoy en día los jóvenes prefieren esterilizarse, tener perrijos. Los perros no son imagen de Dios, ni los gatos. Quienes son hechos a la imagen de Dios somos nosotros los seres humanos. Una perspectiva de la sociedad sin hijos, o que los ve como una maldición, no es más que una artimaña diabólica que corrompe la unidad más básica que Dios creó, la familia. Y yo sé, hermanos, que esto que estamos diciendo es aborrecible a nuestra sociedad. La mayoría de los que estamos aquí, de alguna forma, tenemos aún en nuestras mentes el concepto del problema de los hijos. Pero los hijos no son un problema. Dentro del vínculo del matrimonio, los hijos son una bendición. Y son un propósito por el cual Dios creó la familia y la instituyó. A menos a que usted se saque ese concepto de su mente, no va a poder disfrutar bíblicamente un hogar. El segundo propósito del matrimonio, terminando ya el primer punto, es evitar la soledad. En el orden bíblico y en el orden en el cual Dios creó las cosas, este es el segundo propósito. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 18, nos dice que vio Dios a Adán solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Después de que Adán estuvo trabajando, poniéndole nombre a todas las bestias del campo, Dios le dice, no es bueno que tú estés así solo. Es como si Dios le estuviese diciendo, esta vida sería tediosa e infeliz si al hombre no se le hiciera una compañera. Y así como esto es aplicable para el hombre, hermano, también es aplicable para la mujer. No es bueno que la mujer esté sola. Eclesiastés 4:10 nos dice, ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Es triste, hermano, cuando hombres, después de casarse, prefieren la compañía de cualquier otra persona u cosa antes que de sus propias compañeras. Cuando este es el propósito, el segundo propósito, cuando Dios instituyó el matrimonio, que haya una compañía mutua. Así como Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, sigue diciendo hoy día a los esposos, no es bueno que tu esposa esté sola. Es necesario que el hombre tenga su compañera y la mujer su compañero, de tal manera que los cuidados y temores de esta vida sean mitigados por el optimismo y la ayuda de la pareja. Hoy día la filosofía mundana le está enseñando a los jóvenes que no necesitan a nadie para sentirse realizados, que deben amarse primero a sí mismos y que incluso cuando no necesiten a nadie, es entonces cuando están listos para una relación. Me temo, hermanos, y me atrevo a decir que el problema no es que los jóvenes y las jovencitas se estén casando para sentirse completos. El problema es que lo están haciendo sin la bendición del Señor. Hoy día se tolera demasiado el adulterio, la fornicación. Cuando un hombre y una mujer empiezan a experimentar compañía con el uno y con el otro, nunca van a tener satisfacción en el compañerismo. Porque no hay un compromiso de compartir el tiempo, de tener una relación de compañerismo hasta la muerte. A menos a que nuestros jóvenes aprendan lo que es el valor de la fidelidad y de tener el compañerismo que la Biblia describe, no van a poder nunca tener felicidad matrimonial. Es por eso que la Biblia también nos dice
que los casados no se separen por mucho tiempo. Es necesario tener compañerismo, ayuda en los momentos de debilidad. Y de hecho allí entra también el tercer propósito del matrimonio. Es que a causa de la soledad, hermanos, y por causa del pecado, con la entrada del pecado al hombre, a este mundo, el matrimonio ha sido diseñado también con un propósito para la prevención contra la inmoralidad y el pecado. El matrimonio fue concebido como una prevención contra la inmoralidad. Vaya conmigo primero a los Corintios capítulo 7, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. A causa de las fornicaciones, ¿cuál es la solución que da el apóstol Pablo a las fornicaciones? Cásese. De ahí se desprende también, hermanos, y obviamente esto refuerza la idea del propósito del compañerismo. No solo es a causa de la fornicación, y aquí nace el principio, que a causa del adulterio, también cada uno manténgase con su esposa y su esposo. Fortalezca el vínculo matrimonial. Los jóvenes piensan que son fuertes ante pecados como la inmoralidad, pero tristemente en un mundo donde la sexualidad se vende a dos manos, es preferible que los jóvenes se casen en el Señor, claramente. Hermanos, pecados como el adulterio y la fornicación no han traído otra cosa más que hijos bastardos, mujeres y hombres ofendidos, y sin número de pecados más y de ofensas que pueden ser evitados solamente si los jóvenes se casan en el Señor. La Biblia nos habla de la mujer extraña. Mostrándonos a nosotros que solo debería existir una mujer para los hombres. A los hijos fuera del matrimonio se les considera bastardos, mostrándonos que no hay bendición de Dios fuera del matrimonio. Y de hecho la ley de Dios excluía a estos hijos bastardos de la congregación. Como hemos dicho, hermanos, los hijos dentro del matrimonio son una bendición. No así los hijos nacidos de adulterio y de la fornicación. Pregúntese cuántos pequeños hay sin padres en esta sociedad. ¿Cuál es la razón de que aumenten en número cada día los niños que andan en las calles? ¿Cuál es la razón de que cada día aumenten más incluso irresponsabilidades de hombres que no tienen la capacidad ni el compromiso de criar hijos? ¿No son acaso el pecado de la fornicación? ¿No es acaso el pecado del adulterio? Fue por pecados como el adulterio que los hijos de Jacob entraron en rivalidades. Fue por el adulterio que los hijos de David tuvieron grandes peleas, de las cuales resultaron muchos muertos. Fue por adulterio que Abraham echó con dolor a su hijo Ismael. Fue por fornicación que muchos de los hijos de Gedeón echaron a su hermano. La fornicación y el adulterio no han traído otra cosa más que
tragedia y dolor a nuestra sociedad. Mientras que el matrimonio, instituido como Dios lo preveyó desde el principio, ha traído felicidad y edificación a nuestra sociedad. Quiero mostrar por último la honra del matrimonio por parte de las personas de la Trinidad. Hermanos, miren, en la Biblia se nos muestra que Dios Padre honra la institución de la familia de la forma que lo hemos visto ya. Él mismo es quien la instituye en el Edén, Él mismo es quien da su bendición, y además de eso, Él mismo es quien le trae una mujer a Adán. Ahora, así como Dios Padre honra a la familia al darle el lugar que corresponde en la creación del mundo, haciéndolos antes de la caída, de la misma forma el Hijo, Dios el Hijo, también honra a la familia. Primero, por haber nacido de mujer. Gálatas 4:4 nos dice que el Señor nació de mujer. Segundo, porque el primer milagro que el Señor hizo de manera sobrenatural fue en unas bodas, las bodas de Canaán. Juan capítulo 2, versículo 8, se nos muestra que el Señor convirtió el agua en vino. ¿Y dónde fue eso? En unas bodas, en un matrimonio. El Señor honró el matrimonio porque utilizó muchas parábolas comparando el reino de Dios con un matrimonio. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Mateo capítulo 22, versículo 2. Pero también el Espíritu Santo ha honrado el matrimonio y la familia. ¿Cómo lo sabemos? Primero, porque el Espíritu Santo usó como ejemplo de la unión que existe entre Cristo y la iglesia, marido y mujer. Efesios capítulo 5, versículo 31 al 32, nos dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. La Biblia compara repetidamente la relación entre el redentor y el redimido con la que existe entre un hombre y una mujer cuando están casados. Cristo es el esposo. Lo presenta muchas veces así. La iglesia es llamada la esposa del Cordero. Pero como si fuera poco, Dios Padre también nos trata a nosotros, a la luz del Antiguo Testamento, como hijos. Y esto es revelado por el Espíritu Santo. Nos dice Jeremías 3:14, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová. Así que cada persona de la bendita Trinidad ha puesto su sello de aprobación sobre el estado matrimonial y la familia. No es que esto, hermanos, se establece una regla absoluta de que todos los hombres y todas las mujeres están obligados a contraer matrimonio. Quiero hacer una nota aclaratoria aquí. No es que es la regla de todos los hombres y de todas las mujeres casarse y tener hijos. No. Puede haber muy sabias razones para vivir solos. Puede haber muy buenos motivos para quedarse solteros y no tener una vida doméstica. Sin embargo, la soltería debe ser considerada la excepción en lugar de lo ideal. La soltería no es el ideal. Usted no está completo soltero. A la luz de las Escrituras, el hombre y la mujer fueron creados y diseñados para estar juntos. Es una excepción que en algunos casos específicos, que en algunos casos providenciales, hayan hombres solteros y mujeres solteras que no se casen, que no tengan hijos. Pero eso es una excepción.
cualquier enseñanza, hermanos, que lleve a los hombres o a las mujeres a pensar que el matrimonio es una esclavitud, que el matrimonio es el sacrificio de toda independencia, o que considere que ser esposa, ser madre es algo desagradable que interfiere con el destino más importante de la mujer, debe ser considerada una amenaza al fundamento de la familia. Cualquier enseñanza que sugiera que el celibato o la soltería sea algo muy deseable o más deseable y honroso que el matrimonio, cualquier enseñanza que sugiera que la vida de hogar, que la vida de padre es más loable, es menos loable, que el celibato o la soltería, contradice la ordenanza que Dios ha dejado en su palabra. Por lo tanto, prestemos mucha atención a lo que la Biblia nos enseña respecto al tema de la familia. Y escuchemos atentamente a aquel que la fundamentó, aquel que instituyó el matrimonio y el hogar como los cimientos de nuestra sociedad. Vamos a concluir repasando brevemente lo que hemos visto hasta hoy. La familia es una institución divina que se originó en el Edén por Dios mismo, con el propósito de fructificar, acompañarse y evitar el pecado, y que ha sido honrada por cada persona de la Trinidad. La familia es una bella institución de Dios mismo para la gloria de su santo nombre.